Relató el dolor con una voz frágil, y el mundo entero lo escuchó. Pero nadie estaba preparado para descubrir quién era en realidad. El chico detrás de esa tristeza. David, el artista que convirtió la melancolía en un fenómeno global. No nació en un estudio de grabación, ni en una familia de músicos. Nació en el silencio, y desde ese silencio construyó un universo propio. Uno donde el sonido de una guitarra y una voz rota podían decir más que cualquier discurso. Pero antes de llegar a ese punto, antes de que millones repitieran sus canciones sin saber exactamente por qué los hacían, sentir tan identificados, hubo una historia real, aunque muchas veces parezca escrita como una película. David Anthony Burke, mejor conocido como David, nació el 28 de marzo de 2005 en Queens, Nueva York. Hijo de padres jamaicanos, creció rodeado de música, pero no de forma profesional. Su madre solía cantar en la iglesia, y su padre escuchaba reggae y soul en casa. Sin embargo, para David, como algunos fans lo llaman de forma cariñosa, la música no fue un destino claro desde el principio. De niño era introvertido, callado y observador. Le gustaba pasar horas solo, dibujando o jugando videojuegos. No era el tipo de chico que soñaba con los escenarios. De hecho, su primera pasión no fue la música, sino los videojuegos. Pasaba horas jugando a Fortnite, un detalle que con el tiempo se volvería importante. Durante su adolescencia, sus padres se mudaron con él a Houston, Texas. Allí, lejos del ruido de Nueva York, comenzó a experimentar una sensación de desconexión. Él mismo ha contado que en esa época no tenía muchos amigos y que pasaba la mayoría de su tiempo frente a la computadora. Pero ese aislamiento, en lugar de consumirlo, lo empujó hacia la creación. En 2021, con apenas 16 años, descubrió una aplicación llamada BandLab, una plataforma gratuita para grabar y mezclar música desde el teléfono. No tenía micrófono profesional ni experiencia en producción. Grababa literalmente desde su armario, usando una manta para evitar el eco. Ahí empezó todo. Sus primeras canciones eran experimentales, una mezcla de sonidos lo-fi, guitarras suaves y voces melancólicas. No buscaban sonar perfectas, buscaban sonar reales. Y esa autenticidad, sin pretensiones, fue lo que llamó la atención. Mientras otros artistas adolescentes soñaban con estudios costosos y colaboraciones famosas, David subía sus temas directamente a SoundCloud y YouTube, sin carátulas llamativas ni marketing. Eran solo canciones, con títulos simples, a veces en minúsculas, y letras que parecían confesiones escritas a las 3 de la madrugada. Su primera canción en ganar algo de atención fue Runaway, publicada en 2021. En ella ya se intuía su estilo, melodías suaves, voz quebrada y una sensación constante de nostalgia. Pero fue con Romantic Homicide, publicada en julio de 2022, que todo cambió. El título por sí solo era intrigante. Dos palabras opuestas, romance y homicidio, unidas como si escondieran un secreto. Y la canción, una melodía triste, simple, que parecía venir desde lo más profundo de alguien que no solo había amado, sino que había perdido algo irrecuperable. En cuestión de semanas, el tema se volvió viral. TikTok lo adoptó como himno. Millones de videos usaron su fragmento central. In the back of my mind, you died. And why didn't even cry? No, not a single tear. Esa frase, brutal y poética a la vez, se convirtió en símbolo de desahogo emocional. Muchos usuarios la usaban sin pensar demasiado, como un recurso estético. Pero para otros había algo más. ¿A quién le cantaba David? ¿Qué quería decir con "te maté en mi mente"? Las teorías comenzaron de inmediato. Algunos pensaban que hablaba de un amor que terminó mal. Otros creían que la canción escondía una historia personal más oscura. Pero lo cierto es que, para David, era solo una metáfora. Él mismo explicó más tarde que la escribió después de una ruptura dolorosa, como una forma de procesar la pérdida. Sin embargo, el tono de su interpretación era tan real, tan visceral, que muchos no pudieron evitar pensar que había algo más detrás. El éxito fue tan rápido que ni él mismo lo asimiló. Pasó de grabar en su armario a firmar con Darkroom Records, el mismo sello detrás de Billie Eilish. De la noche a la mañana, un adolescente desconocido se convirtió en la voz de una generación entera que encontraba belleza en la tristeza. Pero incluso mientras su fama crecía, David no cambió su forma de ser. Siguió grabando desde su habitación, sin equipos profesionales, con la misma modestia de siempre.
En una entrevista con Genius, confesó que nunca planeó ser famoso y que aún se sentía raro al escuchar su voz en la radio. Su vida cotidiana apenas cambió. Seguía jugando Fortnite, pasando tiempo con su familia y publicando canciones casi de forma improvisada. Pero a su alrededor, el mito crecía. Los fans comenzaron a construir una narrativa paralela. Decían que David no era solo un músico, sino alguien que canalizaba emociones que otros no podían expresar. Su tono de voz, su forma de escribir, incluso sus silencios, parecían esconder significados. En las redes se volvió común leer frases como «Nadie sufre como David», «Él no canta, confiesa». Y aunque el propio artista se mantenía lejos de los escándalos, su aura de misterio alimentaba todo tipo de especulaciones. Cuando lanzó Here With Me, a finales de 2022, su público ya era mundial. Esa canción, más suave, romántica y esperanzadora, mostraba otra faceta, la del amor incondicional. A diferencia de Romantic Homicide, esta vez no hablaba de pérdida, sino de conexión. Pero de nuevo, las teorías no tardaron en aparecer. Muchos notaron que en el videoclip oficial, David aparecía con una expresión distante, casi triste, incluso en escenas felices. Algunos lo interpretaron como un símbolo, la felicidad siempre acompañada por la sombra de algo más. Otros, más creativos, comenzaron a construir lo que llamaron el universo David, una idea de que todas sus canciones estaban conectadas y contaban una sola historia: el ascenso, la caída, el arrepentimiento. Mientras tanto, su nombre seguía creciendo. Apareció en festivales internacionales, fue nominado a premios y colaboró con artistas reconocidos como Lau Fei y Cuco. Sin embargo, su presencia en redes seguía siendo mínima. No compartía detalles personales, no hablaba de su vida privada. Y eso, paradójicamente, lo hacía aún más interesante. En la era de los influencers, donde todos exponen su intimidad, David parecía un fantasma. Un artista que existía solo cuando cantaba y desaparecía entre canción y canción. Sus fanáticos lo amaban por eso. Lo sentían genuino, diferente y sobre todo humano. Pero detrás de esa aparente calma había una presión inmensa. El éxito lo había encontrado muy joven y con él llegó una responsabilidad emocional enorme. Su música no solo era entretenimiento, para muchos era una forma de desahogo, una especie de terapia emocional colectiva. Y aunque David nunca se quejó públicamente, quienes lo conocieron de cerca han contado que siempre fue reservado, incluso con los más cercanos. Una persona que cargaba mucho en silencio. Para él, la fama no era el objetivo, era una consecuencia. Y esa diferencia, esa forma tan distinta de ver la industria, fue lo que lo separó del resto. Mientras otros artistas buscaban ser virales, él parecía buscar comprensión. Esa autenticidad, sin embargo, se volvería también su mayor carga. Porque cuando el público siente que un artista le pertenece, deja de verlo como humano. Y en el caso de David, esa línea se desdibujó muy pronto. Su voz, su imagen, su tristeza, se convirtieron en un símbolo. Y todo símbolo, tarde o temprano, termina siendo interpretado de formas que su creador jamás imaginó. Fue entonces cuando las teorías se salieron de control. Los foros empezaron a llenarse de supuestos significados ocultos, de conexiones entre letras, de fans que aseguraban haber descubierto patrones en sus canciones. Algunos hablaban de mensajes codificados, otros de coincidencias inquietantes. Lo que pocos sabían era que, mientras tanto, David estaba viviendo un proceso personal profundo. Comenzaba a cuestionarse todo lo que lo había llevado hasta allí. El éxito, la exposición, la presión de representar la tristeza de millones. Sin saberlo, estaba entrando en la etapa más compleja de su carrera. Una etapa que mezclaría la realidad con la interpretación, el arte con el misterio, y que daría lugar a lo que muchos llaman hoy el caso David. Cuando Romantic Homicide superó los 100 millones de reproducciones, la industria empezó a prestarle atención a un adolescente que, en apariencia, había surgido de la nada. Pero no era casualidad. David no se parecía a nadie más, no solo por su sonido, melancólico y minimalista, sino por la manera en que lo comunicaba. El propio artista pareció notar esta ola de teorías, y en lugar de desmentirlas, la abrazó de forma sutil. En una entrevista con Rolling Stone, cuando le preguntaron si le molestaban las interpretaciones de sus fans, respondió: «La gente ve lo que quiere ver, y si mi música les ayuda a entenderse, está bien». Esa respuesta, simple pero enigmática, solo alimentó la narrativa. A inicios de 2024, David hizo algo que sorprendió a todos.
desapareció temporalmente de las redes sociales. Durante casi 2 meses no publicó nada. No anuncios, no historias, ni nuevos lanzamientos. Para un artista en pleno auge, eso era inusual. Los rumores comenzaron de inmediato. ¿Estaba tomando un descanso? ¿Había tenido un colapso emocional? ¿Se estaba reinventando? En foros como R, David y Twitter, ahora X, los fans comenzaron a especular con que el silencio era parte de un nuevo proyecto, Conceptual. Otros, más preocupados, temían que estuviera pasando por un momento difícil. Finalmente, reapareció con una publicación simple, una foto en blanco y negro de un cuarto vacío, y una frase: «Estoy aprendiendo a escuchar el silencio». Fue suficiente para volver a encender la conversación. A las pocas semanas, lanzó un nuevo sencillo titulado Feel It, donde su voz sonaba más madura, más profunda, casi cansada. La letra hablaba de reconectar con uno mismo después del ruido. En ese punto, su música ya no era solo arte, era una crónica emocional. Cada lanzamiento era leído como una nueva página en un diario íntimo. Y mientras el público lo analizaba, David parecía observar con distancia, como si todo lo que se decía de él fuera un reflejo, no de su vida, sino de la de los demás. En otra entrevista, dijo algo que quedó grabado: «Cuando escuchas mis canciones, estás escuchando tus propios pensamientos. Yo solo los puse en orden». Esa visión del arte, tan humana, tan introspectiva, explica en parte por qué se volvió una figura tan enigmática, no por ocultar secretos, sino por revelar emociones que pocos se atreven a mostrar. Sin embargo, con el auge del caso David, las fronteras entre realidad y teoría se volvieron difusas. Los fanáticos comenzaron a buscar patrones incluso donde no los había. Algunos videos llegaron a sugerir que sus letras anticipaban eventos de su vida real, lo cual era falso pero viral. Y mientras las teorías crecían, la figura del propio David se volvía más distante. Ya no era solo un músico, era un misterio cultural, un símbolo de una generación que encuentra en la tristeza un refugio. Pero toda historia que gira en torno al misterio tiene un punto de quiebre. Y para David, ese momento llegó con un suceso que transformó su carrera y su vida personal. En los primeros meses de 2024, un video circuló mostrando un fragmento inédito de una de sus grabaciones, donde se lo veía improvisando con la voz temblorosa, diciendo algo que muchos interpretaron como un mensaje oculto. Decía casi en susurro: «No todo lo que ven en mí sigue aquí». La frase, descontextualizada, desató una tormenta. Algunos afirmaron que estaba hablando de salud mental, otros que se refería a la presión de la fama. El clip se hizo viral con el hashtag #TheDavidCase, acumulando millones de reproducciones. Y fue entonces cuando la prensa comenzó a usar ese mismo nombre, el caso David. Un fenómeno donde un artista reservado, que solo quería compartir su música, se convirtió sin querer en el protagonista de una historia colectiva de interpretación, obsesión y emoción. A mediados de 2024, la conversación en redes sobre el caso David alcanzó su punto máximo. Millones de personas, desde TikTok hasta foros de análisis musical, debatían teorías, cronologías y mensajes ocultos. Pero lo curioso es que nadie sabía con certeza de dónde había surgido todo. Lo que empezó como un simple interés en su arte se transformó en una especie de investigación colectiva. Era como si cada fan sintiera que debía descifrar algo que el propio David no había dicho. Y en esa búsqueda, el límite entre la realidad y la interpretación se fue desvaneciendo. A finales de abril, el artista reapareció en público en una entrevista con Genius, donde explicó el significado de varias de sus letras. La conversación fue tranquila, íntima. Sin embargo, hubo un momento que capturó la atención del público. Cuando le preguntaron si su música era autobiográfica o metafórica, sonrió y respondió: «Depende del día. A veces escribo sobre lo que vivo. Otras veces, escribo sobre lo que temo vivir». Esa línea bastó para reavivar la obsesión. Los comentarios se llenaron de interpretaciones. Algunos decían que por fin confirmaba que había mensajes ocultos en sus canciones. Otros entendieron que se refería al miedo a perderse a sí mismo en la fama. Pero lo cierto es que detrás de esa respuesta se escondía algo más simple y al mismo tiempo más profundo. David no estaba ocultando un misterio externo, estaba retratando uno interno. Durante los meses siguientes, se reveló que el artista había pasado por un periodo de fuerte introspección. Su entorno describía que pasaba más tiempo componiendo solo, buscando redescubrir qué significaba crear sin la presión de
millones de ojos observando cada paso. Era un proceso de limpieza, una forma de reencontrarse con la esencia que lo llevó a grabar en un armario, lejos del ruido. Su siguiente proyecto musical, aún sin nombre oficial en ese momento, fue concebido durante esa etapa. Y, según comentó más tarde, cada canción estaba pensada para cerrar ciclos. En julio, publicó una serie de fragmentos audiovisuales en su canal de YouTube bajo el título Archives, Archivos, pequeños clips en blanco y negro, sin contexto. Planos de lugares vacíos, paisajes nublados, una voz recitando frases breves como «Lo que amamos también se va». No hay respuestas, solo ecos. Los fans lo interpretaron como una despedida simbólica, pero en realidad era lo contrario. Era su manera de mostrar que seguía ahí, solo que diferente. Había pasado de ser el chico que relataba su tristeza a convertirse en el hombre que la observaba desde fuera. El caso David, sin que él lo planeara, se había convertido en una metáfora de algo más grande, de cómo la audiencia contemporánea convierte las emociones en enigmas y los artistas en espejos. A finales de ese mismo año, surgió en internet un rumor, que en un video promocional aparecía brevemente el interior de su auto, y que los fans habían detectado algo extraño en el asiento del copiloto. Un cuaderno parcialmente visible, con las letras HM grabadas en la tapa. En cuestión de horas, miles de teorías nacieron. Algunos usuarios afirmaban que las iniciales hacían referencia a Homicide, su canción más famosa. Otros creían que era una dedicatoria personal o una pista para su nuevo álbum. Pero días después, en una transmisión en vivo, David mismo aclaró el malentendido. Era solo un cuaderno de letras. HM son las iniciales de Homemade, mi estudio casero. La aclaración fue tan simple que casi nadie la creyó. Para muchos, el mito ya era más interesante que la verdad. Y ese momento fue decisivo. Demostró hasta qué punto la audiencia moderna puede convertir lo cotidiano en un símbolo. Un cuaderno común, un silencio en una entrevista, una pausa en el escenario. Todo se transformaba en una pista. David entendió eso y lo incorporó a su arte. En lugar de luchar contra las interpretaciones, comenzó a jugar con ellas. Durante su gira de 2024, en varios conciertos incluyó proyecciones abstractas detrás suyo, imágenes de flores marchitas, relojes derritiéndose, frases escritas a mano como «¿Me estás escuchando o me estás analizando?». Era un comentario directo a su público. Y lo más fascinante es que los fans lo entendieron. Por primera vez, el caso no era sobre un misterio que resolver, sino sobre una conversación entre artista y audiencia. Con el paso de los meses, la cobertura mediática cambió de tono. Medios como Billboard y The Guardian comenzaron a analizar el fenómeno como un estudio sociocultural. No era una historia policial ni un escándalo. Era un retrato de cómo la era digital transforma la percepción del arte. En un ensayo publicado en Pitchfork, un crítico escribió: «El caso David no fue un misterio, sino un reflejo colectivo. Internet no buscaba respuestas sobre él, buscaba respuestas sobre sí misma. Y tenía razón, porque el caso nunca fue un suceso concreto. Fue una proyección, la necesidad humana de llenar el silencio con significado, de buscar narrativas donde no las hay». El artista, por su parte, parecía consciente de todo esto. En una entrevista a finales de 2024 dijo: «No creo que mi música sea misteriosa. Creo que la gente simplemente tiene miedo de mirar hacia adentro. Así que mira hacia mí». Esa frase fue el punto final del fenómeno. El momento en que el misterio se resolvió, no con una revelación, sino con comprensión. Con el cierre de su gira mundial, David anunció un descanso. Dijo que quería volver a grabar desde cero, con la misma libertad de sus primeros días. Y lo hizo. Alquiló un pequeño estudio en Houston, donde se mudó temporalmente. Durante ese periodo, se mantuvo alejado de las redes y volvió a componer con su método original. Solo un micrófono, una laptop y su voz. En ese proceso, según contó más tarde, encontró lo que había perdido: el placer de crear sin pensar en lo que otros interpretarían. En 2025, regresó con nueva música. El primer adelanto de su siguiente proyecto tenía un tono distinto, más sereno, más introspectivo, sin la tristeza abrumadora que caracterizaba sus primeros trabajos. En una de las letras cantaba: «Dejé que el mundo hablara, ahora quiero escucharme». Era un cierre poético a todo lo que había vivido. Y también una lección silenciosa para quienes lo habían seguido. La idea de que no todo misterio necesita resolverse. A esa altura, el llamado caso David ya no era una historia de sospechas, sino un símbolo de madurez.
Un recordatorio de cómo las redes, en su necesidad de entender, a veces olvidan dejar espacio para el arte mismo. Mirando en retrospectiva, el fenómeno de David fue mucho más que la historia de un artista que se volvió viral. Fue el reflejo de una generación entera que encontró consuelo en la melancolía. Una generación que, rodeada de ruido, encontró en sus canciones un tipo distinto de silencio, uno que resonaba desde dentro. En un mundo donde cada artista se expone hasta el límite, David eligió el camino opuesto. Decidió guardar distancia. Dejó que la gente hablara mientras él observaba. Y en ese contraste nació su fuerza. Su música no es espectacular por lo que cuenta, sino por lo que insinúa. No es brillante por su producción, sino por su honestidad. Y quizá por eso, el público no puede evitar buscar en ella algo más, porque todos necesitamos creer que detrás de las palabras hay un secreto, que detrás de una voz suave hay algo que solo algunos pueden descifrar. Pero la verdad, la única verdad, es que David nunca tuvo que ocultar nada. Su misterio no está en sus letras, sino en su silencio. En esa capacidad de decirlo todo sin explicar nada. Y esa es quizá la lección más poderosa de su historia, que el arte no siempre necesita respuestas. A veces, lo que lo hace eterno es precisamente lo que no podemos entender. A finales de 2025, David se consolidó como una de las voces más singulares de su generación. Un artista que transformó la tristeza en belleza, el ruido en reflexión y la incertidumbre en una forma de arte. El caso David quedó atrás, pero su eco continúa. Cada vez que alguien escucha una de sus canciones a solas, cada vez que alguien se pregunta ¿por qué me siento así?, el misterio renace, no como rumor, sino como emoción. Y al final, eso es lo que realmente significa ser un artista. Dejar huellas invisibles en quienes escuchan, sin necesidad de ser comprendido, pero siempre recordado. Hemos hablado del arte, de la fama, de la melancolía que convirtió a David en un ícono. Pero la historia tiene un lado que no es poético, sino simplemente horrendo. La línea entre la metáfora y la realidad se rompió violentamente. Y lo hizo en el peor lugar posible. Un depósito de vehículos remolcados en Los Ángeles. Septiembre de 2025. El fuerte olor era insoportable. Un auto abandonado, un Tesla, escondía un secreto que el mundo no estaba preparado para oír. Dentro, el cuerpo de una joven. Los restos en avanzado estado de descomposición. Y según reportes, mutilados. El propietario del vehículo, David Anthony Burke, conocido como David. La víctima fue identificada como Celeste Rivas Hernández. Desaparecida hacía más de un año. Tenía apenas 15 años. Y un día antes, habría sido su cumpleaños. Y aquí, amigos míos, la niebla se vuelve más espesa. La policía confirmó que la joven había sostenido una relación con alguien llamado David. Un ex profesor testificó que Celeste huyó con un rapero de Los Ángeles. Pero eso no es todo. La pista que hizo saltar todas las alarmas en internet fue el macabro eco de sus canciones. La teoría más sonada en foros de todo el mundo es la del homicidio planificado, usando su arte como un escalofriante diario en clave. Recordemos Romantic Homicide, la canción viral que habla de matar a un amor. Ahora, en el contexto de un cuerpo en un auto, esas letras ya no suenan a poesía, suenan a plan, a un intento de exorcizar un secreto. A esto se suma la canción filtrada, Celeste de Mounfin, una pista inédita que lleva el nombre de la víctima, con una línea que resonaba como una confesión. Oh Celeste, la chica con mi nombre tatuado en su pecho. Para los teóricos, esto era una referencia velada a su relación oculta, una marca de posesión hecha pública después de la tragedia. Y luego está el tatuaje. Ambos, David y Celeste, compartían un tatuaje discreto en el dedo. Shh. Para muchos, no era una simple coincidencia de moda, sino una orden. El sello de un secreto que debía mantenerse en silencio. La evidencia, sin embargo, gritó más fuerte que cualquier shh. La policía allanó la mansión de David, buscando indicios. Él canceló abruptamente. Su contrato de alquiler y su vocero solo puede confirmar la cooperación. Pero, ¿es eso lo que hace un inocente? ¿Abandonar la escena? ¿O un hombre intentando borrar sus propias huellas? Las autoridades no han determinado un delito, ni han presentado cargos. Pero el público ya lo hizo. Y en la corte de la opinión, David es el protagonista de un misterio que va mucho más allá de la música. Un artista, su inspiración y el escalofriante rastro de una tragedia que nos obliga a preguntarnos: ¿cuánto de verdad hay en el arte que amamos?